a la Mariche, que ya la Mariche ha dado demostraciones de unas habilidades para la política. ¡Wow! Ajá, ¿cómo te ves tú, presidenta? No, estábamos hablando de Claudia, no de Mariche como presidenta. Estábamos hablando de la presidenta de México recién electa y de lo que se convierte en un fenómeno también. Almo saliendo como un presidente con todo el prestigio y todo el apoyo popular. ¿No se religió? No, bueno, pero con todo el apoyo y respaldo que tiene. Bueno, además, Bukele no podía. Pero además no solamente la presidencia, tienen mayoría en el Congreso y en el Senado. O sea, ¿Y en las gobernaciones? Y en las gobernaciones tienen una mayoría, porque fueron elecciones generales, puede alcanzar cerca de los 35 millones de votos. Y también hay una duda, bueno, hacia dónde va, porque eso de que va a ser lo que diga López Obrador, también ya todos sabemos lo que significa que sea un pupilo el que vaya a una candidatura y después pretenda quien lo coloca, el tutor, vamos a hablar en símil, el que va a mandar. Yo creo que no va a ser, que Claudia tiene una autonomía suficiente como para afrontar la responsabilidad que tiene. Ya ella fue alcaldesa de México y se desempeñó muy bien. Lo que preocupa es, y preocupa en México, no es la opinión mía, sino lo que he leído al respecto, es el que no tenga un contrapeso en las instituciones para los cambios que pueda promover. López Obrador habló y lo hizo, bajó, disminuyó los niveles de pobreza, aumentó los salarios y las promesas que hizo las cumplió y las mantiene sin la afectación económica en México, sino que México sigue avanzando y sigue progresando. Entonces, creo que hay una buena expectativa en relación a lo que puede hacer esta gestión de gobierno por parte de una mujer, por ser la primera vez en un país como México también, y las expectativas de gobierno, por cierto, el debilitamiento, ya con esto cierro, de los partidos tradicionales, del PRI, del PAN, del PRD, que, o sea, hasta el agotamiento ante la población hace que surja un partido más o menos nuevo, que es Morena, que es el partido de López Obrador y quien lleva el triunfo a Claudia. Todas las mejores expectativas para este gobierno que va a comenzar en México. Fíjate, la oposición mexicana, después de la pela, anda cantando fraude. López Obrador... Pero antes también. Fíjate, López Obrador cantó fraude todas las veces que pudo. Pero es difícil que una ventaja tan grande haya fraude, sobre todo con el PRI que gobernó toda la vida mexicana, que conoce los trucos. Eso es muy difícil. Pero en Venezuela está pasando algo complejo, porque Luis Vicente León dice, estamos en presencia de una elección cuyo resultado es posible que no lo reconozcan los factores que participan en ella. Se refería a María Corina. Él decía, apostaba, no hay manera en que María Corina pase, si pierde la oposición, reconozca, eso no va a ocurrir. Pero el gobierno también está hablando de una situación compleja porque hay unas declaraciones por todos lados. Pérez Viva, Eustoquio Contreras, yo he oído varios hablando de fraude. ¿Y las pruebas? No, bueno, el vacío, la posibilidad que frieguen la tarjeta, que se metan con María Corina por lo que Indira denunció sobre el fraude, que ella no es candidata, o por lo del Guyana Esequiba, por el referéndum con el mundo. Todo eso está rondando la elección, que además tiene un fondo. La elección tiene un fondo, que es que aparece el discurso del gobierno de peligro. Maduro dijo esta semana, nosotros vamos a defender la revolución con las armas. O sea, el volumen que se le está subiendo ahí, yo creo que merece un análisis, señor Rico. Fíjate, invocar el fraude con todas las veces, que la oposición venezolana, en sus más variados matices, ha dicho que hubo o habrá fraude, termina arrimándole la brasa a la sardina del gobierno. Porque por alguna desviación política, no sé qué nombre ponerle, el sector más propenso a la abstención es el opositor. Y entonces, si tú dices va a haber fraude, entonces el voto pierde su perfil como principal instrumento de cambio del ciudadano, la ruta electoral se debilita, el concepto de cambio en paz y transición que viene promoviendo, por ejemplo, Edmundo González,
pierde contenido, es decir, los que, y mucho más grave que lo diga Pérez Vives, porque es que él es un señor que da mucho codazo para figurar en las tarimas de María Corina. O sea, no es un vocero, pero hace mucho esfuerzo por serlo. Y que él diga fraude, tendrían que aclarar si los otros sectores de las tarimas, de las peleadas tarimas, también están compartiendo esa tesis. La llamada al fraude es una llamada a la abstención. ¿Quiénes se atienden? La base electoral de los que están asistiendo a los actos con María Corina. Que saquen bien la cuenta, porque están escupiendo para arriba. Venezuela, con fraude o sin fraude, eso es una discusión que no tiene futuro. Hay que votar. Yo recuerdo clarísimo un aniversario del MAS que fue en el Colegio de Ingenieros, que solo habló el Tigre. ¿Tú te acuerdas de ese aniversario? Cuando el MAS dice, no, aquí hay que dejar la confrontación, vamos al proceso electoral, mi madre, todo lo que le cayó encima. Hoy en día deberían montarle una estatua ese día a un altar a Felipe Mujica y a los que han asumido la ruta electoral en contra de precisamente el criterio del fraude. Cree que hay un chinito agachado detrás de las máquinas, el cable que va para Cuba, la intersección internacional aérea de los drones iraníes. Todo eso es un llamado a que la abstención se promueva en el sector opositor. ¿Quién necesita oposición en el sector oposición? Ese señor necesita que se hable de fraude. Pero fíjate, hay en las redes, en la investigación que yo sostengo en las redes permanentemente, las redes tenían 90% de radicalismo y 10% de moderación. Eso ha cambiado porque el gobierno entró en las redes fuertes y ya podemos hablar de un 70-30. El gobierno tiene una fuerza en las redes hoy que no había aparecido antes. Ese 70 que ahí sigue prevaleciendo la visión radical, pero los moderados han subido. Podemos hablar un 60-40 gracias al discurso del mundo que tú dices. Pero fíjate, el gobierno está polarizando con María Corina. Eso de las empanadas, que no las dan los hoteles, no los cierran, todo eso tiene que ver con María Corina, subir. Claro. Porque además el gobierno está diciendo que si gana María Corina, que hay guerra, si gana el mundo hay guerra, porque ella va a venir contra mí y yo no me voy a dejar. Eso lo está diciendo clarito. Pero tú ves, hay un video viral de Tequeño Crudo, de Juan Pablo Guanipa, que agarra un tarjetón y empieza y este vota aquí. No voy a repetir la cosa, pero lo cierto es que ya hay en las redes gente que dice, no, vamos, métanlo preso. Métanlo preso. Guanipa no sabía que lo podían meter preso por eso, está provocando, todos estos discursos se retroalimentan, o sea, el gobierno frega a María Corina y María Corina reta al gobierno, no hay ahí un esquema. ¿Cuándo regresemos?